Hola querido amigo, hoy quiero hablarte de una verdad que muchos prefieren callar. ¿Qué significa ser gay y qué significa ser cristiano? En mi vida he encontrado tantas enseñanzas de personas de hombres y mujeres que ocupan la palabra de Dios para decirnos que para ser cristiano, seguir a Cristo, tienes que ser heterosexual. Y mucho tiempo pensé que esto era cierto, desde que me corrieron de la casa de Dios, desde ahí creí que esa era la única verdad. Se nos han inventado tantos conceptos que parece que ser gay es tener un tercer género o vivir en pecado con él, pero la realidad es mucho más sencilla que eso. El ser gay es el término que se utilizó para identificar a una persona que siente atracción hacia su mismo género, su mismo sexo. Por eso el mundo nos llama gays. Pero muchos cristianos usan el término sodomita, relacionándonos con la historia de Sodoma. Cuando los ángeles vinieron a sacar a la familia de Lot porque Sodoma iba a ser destruida y los sodomitas trataron de abusar de los ángeles. Como si toda nuestra identidad estuviera basada en la historia de hombres y mujeres del pasado. La verdad es que ser gay no significa que voy a dejar de ser hombre o que quiero ser mujer. Yo sigo siendo hombre, sería imposible para mí dejar de ser hombre cuando Dios me creó siendo hombre. La única diferencia es que a mí me atraen otros hombres. Y no es algo que yo haya elegido, no es una moda y mucho menos es una enfermedad. Es parte de quien soy. Así como tú, querido amigo heterosexual, te atraen las personas del sexo opuesto, a mí me atraen los hombres. Y eso no cambia ni mi valor ni tu valor como persona, ni mucho menos tu capacidad ni mi capacidad de amar. Pero ahora, ¿qué es ser cristiano? En la Biblia vemos que los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía porque eran seguidores de Cristo. Fue un término que se utilizó para identificar a los seguidores de Jesucristo. Un cristiano es alguien que recibe a Jesús como su Señor y Salvador y que decide caminar por el camino que Él le imponga. Jesús nunca dijo serás cristiano si eres heterosexual. Jesús dijo a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa que el cristianismo no debería de estar fundado en la orientación sexual, ni en los logros, ni mucho menos en lo que los hombres o mujeres quieran imponer. Ser cristiano tan fácil es creer en Jesús, seguirlo y vivir en el amor que Él ya nos dio para compartir con otros. ¿Cuál es el conflicto que hay entre homosexuales y cristianos? Parece que hay una batalla sin fin entre homosexuales y cristianos de querer saber quién tiene la razón, quién está mintiendo, todas esas cosas. Cuando eres cristiano, te enseñan a caminar con Dios, te enseñan a orar, te enseñan a leer la Biblia, te enseñan a creer en un Dios que todo lo puede, te enseñan a través de grandes hombres y mujeres que fueron plasmados en la Biblia como un ejemplo de cómo debe ser tu vida. Hombres como José el Soñador, mujeres como Esther, como el rey David, como el rey Salomón, como los apóstoles, como Jesús mismo. Pero ¿qué pasa si dentro de esa iglesia nace o crece un gay? Entonces las enseñanzas cambian. Aquí no importa si crees en Jesús. Si no eres heterosexual, no eres cristiano. Si no eres heterosexual, no eres hombre. Si no dejas de ser gay, te vas a ir al infierno. Como dice la palabra de Dios, no lo niego. La Biblia dice que un hombre que se echa con otro hombre va a estar condenado al infierno. Y por eso muchos asocian que si no te vuelves heterosexual no puedes seguir a Cristo. Y no, que Dios
jamás te va a aceptar por ser homosexual, que a fuerzas tienes que volverte heterosexual. Pero ¿qué pasa con todos esos niños, incluyéndome, que desde muy chiquito y cuando se dieron cuenta que sentían atracción hacia el mismo género y que por años estuvieron pidiéndole a Dios, Dios, cámbiame, transfórmame, que me gusten las mujeres? Y Dios no hacía ningún cambio. Y al final terminaron cerrándole las puertas a esas personas por ser lo que son. Y es aquí donde muchas enseñanzas de hombres y mujeres que ocupan la palabra de Dios entran. Cuando te dicen, para seguir a Cristo tienes que volverte heterosexual, o para ser un buen cristiano tienes que dejar de ser gay. Aquí entra un gran conflicto porque tú le estás pidiendo a Dios que te cambie, que te vuelva heterosexual, pero Dios decide no hacerlo. Entonces, cuando la iglesia decidió, bueno, en el tiempo que yo le estaba pidiendo a Dios que me cambiara, que me transformara, fue en el tiempo que la iglesia tomó la decisión de correrme de la casa de Dios. Y al darme cuenta que no solamente la iglesia me rechazaba, sino que también Dios me rechazaba por ser lo que soy y que no podía cambiarlo, porque si Dios no había podido, ¿quién me iba a cambiar? Entonces fue en el momento que yo tomé la decisión de ir en busca de un Dios que sí amara. Si realmente existía un Dios que amara a los gays, yo lo quería conocer antes de empezar a servir, porque toda mi vida había servido al Dios de mis padres, pero el Dios de mis padres no amaba a los gays y por alguna razón yo había terminado siendo gay, como muchos otros. Así que se me hizo muy lógico que si Él no era mi Dios, encontrara al Dios que pues sí me amara, que me enseñara a caminar en amor para que yo también pudiera amar. Así que, querido cristiano, si tú eres seguidor de Cristo, tu misión es clara. Jesús mismo lo dijo en Marcos 16:15. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, independientemente de quién sea la criatura. En Hebreos 10:25 se nos recuerda, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué pasa si en vez de predicar el evangelio rechazas? ¿Qué pasa si en lugar de invitar a otros a congregarte, cierras la puerta? ¿Y qué pasa si pones condiciones al amor de Dios, cuando en realidad ese amor nunca ha tenido condiciones? En ese momento ya no estás cumpliendo el mandato de Cristo, sino estás levantando tus propias reglas, tus propias creencias. Y ahí es donde muchos se alejan. Y no solamente se alejan de una religión, también terminan cerrando sus corazones hacia Dios. Y eso es lo más triste, ¿no crees? Por eso en mi búsqueda yo preferí alejarme de Jesús, no saber nada ni de Dios, de Jesús, ni de sus seguidores, porque lo único que veían en mí era lo que era, un homosexual. Y es ahí donde empezó mi camino en búsqueda del Dios que ame a los gays, el Dios que nos enseñe a caminar en amor, el Dios que nos pueda dar amor para que nosotros también podamos amar. Y claro está que me gustaría que Él demostrara ese hecho, que Él sí puede mostrarnos amor a los gays, que Él sí puede demostrar que nos ama, que Él sí puede demostrar que nosotros a través de Él sí podemos amar. Así que, querido amigo cristiano, te dejo con esta reflexión. Si realmente eres seguidor de Cristo, si realmente caminas por Cristo y vas con tu antorcha caminando por fe, no rechaces. No le cierres la puerta a un homosexual, a un gay y a una lesbiana. Déjame decirte que ellos necesitan mucho el amor de Dios.
Pero si tú como hijo de Dios lo rechazas, entonces ¿dónde queda el amor de Dios para ellos? Dios te bendiga.